Sección número 2 de Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La Asociación de los Hombres de Cabello Rojo. Primero, un día del mes de octubre fui a Baker Street y me encontré a Sherlock conferenciando con un individuo cuyo rubicundo rostro y cabellos rabiosamente rojos me llamaron bastante la atención. Balbuceé un saludo y algunas excusas y me disponía a salir por donde había entrado cuando Holmes se levantó y cogiéndome por un brazo me hizo entrar en la sala diciendo: «No podíais llegar más a tiempo». «¿De veras? Creí que estabais ocupado». «Y lo estoy, en efecto». «Entonces aguardaré a que terminéis». Y repetí el ademán de salir. «De ningún modo, querido Watson», exclamó enérgicamente Holmes, y luego, dirigiéndose a su cliente, añadió: «Este señor es el doctor Watson, compañero mío, y al cual debo la resolución de los más difíciles problemas. Espero que su ayuda en esta ocasión nos servirá mucho». El individuo a quien se dirigía Holmes se levantó e hizo un torpe saludo. Entre la grasa de su cara brillaron un momento las pupilas. Luego se dejó caer de nuevo en el sillón. «Sentaos aquí en el sofá», me dijo Holmes. «Conozco desde ha largo tiempo vuestra pasión por las aventuras extraordinarias y los sucesos enigmáticos. Por eso os he detenido cuando pretendíais iros, seguro de que no me perdonaríais nunca que hubiera hecho lo contrario. Aquí tenéis al señor Jobs Wilson, que ha venido a consultarme respecto de su situación, muy curiosa, por cierto, y bastante difícil de resolver y de explicar. ¿Queréis tener la bondad, señor Wilson, de repetir a mi amigo todo lo que me habéis dicho hace un instante? Esto me servirá para fijarme en detalles que se me hayan pasado inadvertidos la primera vez y permitirá que mis reflexiones marchen a la vez con vuestras palabras». El señor Wilson echó hacia adelante su vientre voluminoso para sacar del bolsillo del pecho un periódico muy arrugado y roto por los dobleces. Lo colocó sobre las rodillas y, resoplando por lo violento de la postura, recorrió con la vista las columnas de anuncios. Yo entonces, aprovechándome de su posición, procuré poner en práctica los procedimientos analíticos de mi camarada. No descubrí nada de particular. El señor Wilson tenía todas las agravantes de un grueso y vulgar comerciante inglés. Usaba unos anchos pantalones de cuadros, una levita negra, y sobre el chaleco gris estallaba la cursilería de una pesada cadena de cobre. En una silla cercana estaban el sombrero de copa y un abrigo gris con cuello de terciopelo raído. Lo único de extraordinario en este hombre era el pelo, un pelo rojo que a la luz del sol parecía envolver en llamas la cabeza jocunda. Sherlock Holmes, con su sagacidad acostumbrada, había seguido mi mudo examen, y al terminar yo hallé en sus labios una sonrisa hermana de la mía. «¿Verdad, Watson?», dijo, «que el señor ha debido estar consagrado durante algún tiempo a trabajos manuales, que ha estado en China, que es francmasón y que escribe mucho?» El señor Jobs Wilson dio un salto y con el periódico en la mano se nos quedó mirando profundamente asombrado. «Canastos, ¿cómo demonio habéis acertado?», exclamó. «Es cierto, cuando joven estuve empleado en un astillero». «No tiene nada de particular. Basta fijarse en que la mano derecha es bastante más grande que la izquierda, lo cual indica que los músculos han sido desarrollados por un trabajo insistente». «Pero ¿quién os ha dicho que yo soy francmasón?» «Nadie». «¿Cómo que nadie?» «Me ha sido suficiente fijarme en vuestro alfiler de corbata,
donde lleváis el círculo y el compás, emblema de vuestra asociación. Es prodigioso. Respecto a la afirmación que he hecho de que escribís mucho, me lo han demostrado el roce de la manga derecha por debajo y el de la izquierda junto al codo. Y, finalmente, sé que habéis estado en China por el pez que tenéis lacrado en el puño derecho y cuyo colorido rosa solo se emplea en ese país. Además, esa moneda que lleváis, como dije, en la cadena del reloj, completa las anteriores deducciones. El señor Shops Wilson lanzó una carcajada. Tiene gracia. Verdaderamente es muy sencillo. Voy viendo, querido Watson, dijo Holmes, sonriendo con cierta amargura, que hago mal en dar explicaciones. Ya recordaréis el proverbio latino Omne ignotum pro magnifico. Yo asentí, inclinando la cabeza. ¿Qué, señor Wilson? ¿No halláis ahora el anuncio? Continuó Holmes. Sí, aquí está, Respondió el otro, poniendo un dedo grueso y corto sobre una de las columnas. Tomad, leedlo vos mismo. Tomé el periódico y leí lo siguiente: La Sociedad de las Cabezas Rojas. Cumpliendo con las condiciones del legado Ezequiah Hopkins de Lebanon, Penn, Estados Unidos de América, se anuncia la vacante de un destino con 4 libras semanales de retribución. Todos los mayores de 21 años que a la completa salud corporal y espiritual reúnan la cualidad indispensable de tener el pelo rojo pueden presentarse mañana lunes a las 11 a Duncan Ross en las oficinas de la sociedad, cita en el número 7 de Pope's Court, Fleet Street. En los labios de Holmes dibujóse una tenue e irónica sonrisa. Es raro, ¿verdad, Watson? Ahora, señor Wilson, ¿vais a tener la bondad de empezar de nuevo vuestra narración? Pues bien, como os iba diciendo yo, señores, tengo en Coburg Square, cerca de la City, una modesta casa de préstamos. Desde hace algún tiempo me vienen tan mal los negocios que tuve que suprimir uno de los 2 dependientes que tenía. Y aún hubiera tenido que despedir al otro, a no ser porque este excelente muchacho se conformó con ganar la mitad del sueldo nada más. ¿Cómo se llama este mozo? Interrumpió Holmes. Vicente Spaulding, y no debe ser tan joven como parece a simple vista. Es un empleado modelo, trabaja como pocos y podría ganar en cualquier parte bastante más de lo que yo puedo darle. Realmente debéis estar contentísimo teniendo en esas condiciones un empleado tan bueno. He de confesar, no obstante, Continuó el señor Wilson, que tiene algunos defectos, tales como su desmedida pasión por la fotografía. Algunos días se pasa horas enteras en el sótano que ha convertido en cámara obscura. Pero descontando esta chifladura, es un hombre trabajador e intachable. Es el único dependiente que tenéis. Sí, es decir, también tengo a un muchacho de 14 años que nos hace la comida y nos limpia la casa. No sois nadie más que los 3. Nadie más. Vivimos con modestia, sin que nos falte el pan de cada día y sin deber nada a nadie. ¿Cuándo leísteis este anuncio? Hace 8 días. Me acuerdo que llegó a casa Spaulding con el periódico en la mano y diciendo a grandes voces: ¡Qué desgracia, señor Wilson! ¡Qué desgracia! Pero, ¿qué os sucede?, pregunté asombrado. ¿Qué es una desgracia no tener el pelo rojo? ¿Por qué? Escuchad, aquí se anuncia una vacante en la Sociedad de las Cabezas Rojas. Y hay que tener en cuenta que estas plazas
son inamovibles, señor Wilson. ¡Ay, si yo pudiera teñirme sin que se notara! ¿Pero qué clase de asociación es esa? Dije algo molesto por aquellos gritos. He de observar, señor Holmes, que yo soy un hombre muy casero, que los negocios vienen a buscarme y que algunas veces me paso meses enteros sin salir de casa y sin enterarme, por lo tanto, de lo que sucede fuera de ella. —¿Pero no habéis oído hablar nunca de la Asociación de las Cabezas Rojas? —interrogó mi dependiente con los ojos desorbitados. —Jamás. Es raro, y mucho más raro teniendo, como tenéis, magníficas condiciones para gozar de sus beneficios. —¿Y en qué consisten esos beneficios? —En 8.000 francos anuales por un trabajo insignificante, y que permite, además, dedicarse a otro cualquiera. Ya comprenderéis el efecto que me hicieron estas noticias. Mucho más teniendo en cuenta que desde hacía algunos años los negocios no marchaban todo lo bien que yo pudiera desear. —Vamos a ver, explicadme eso más detalladamente —le dije a Spaulding. —Según mis noticias —me respondió—, esta sociedad fue fundada por un millonario americano muy original, llamado Ezequiah Hopkins. Tenía el pelo enteramente rojo y, lleno de simpatía por los que lo tuvieran de igual color, les dejó toda su fortuna, que se repartiría en un cierto número de lotes a cambio de un trabajo cotidiano sin importancia. 5 amigos suyos son los testamentarios, y la junta directiva de la sociedad y ellos son los que anuncian esta vacante a la cual os aconsejaría que fueseis. —Pero se presentarán muchos. —No creáis que serán tantos, porque únicamente se admiten a los londinenses que sean mayores de 21 años. Además, los que tengan el cabello de un color rojo claro o de un rojo oscuro son rechazados. No se admiten más que a los que lo tienen como vos, con matiz de llamas. Como veis, señores, todo se me presentaba a las 1000 maravillas, y hubiera sido una simpleza volver la espalda a la fortuna. Así pues, cerré la tienda, supliqué a Spaulding que viniera conmigo, lo cual le alegró sobremanera, y dirigimos nuestros pasos hacia Fleet Street. No recuerdo haber visto nunca, ni tal vez lo vuelva a ver, un espectáculo parecido. Diríase que habían venido todos los hombres rojos del mundo, y Pope's Court parecía un inmenso, un enorme depósito de naranjas. Había de todos los matices, desde el amarillo limón hasta el obscuro ladrillo, desde la paja hasta la arcilla, pero muy pocos, poquísimos, tenían este color mío, rojo ardiente. Si hubiera ido yo solo, con toda seguridad, al ver el gran número de mis rivales, me vuelvo a mi casa sin hablar con nadie. Pero Spaulding se opuso a que lo hiciera. Yo no sé cómo demonios se las ingenió, pero lo cierto es que a fuerza de codazos, pellizcos, patadas, pisotones y disputas, atravesamos la muchedumbre y llegamos a la escalera por donde ascendía el rosario rojo de la esperanza y bajaba el rojo rosario de la desilusión. Un instante después entramos en la oficina. El mueblaje se componía de algunas sillas y de un comptoir en el cual estaba sentado un hombrecillo cuyo pelo era aún mucho más rojo que el mío. Los candidatos pasaban junto a él y los examinaba con rapidez, teniendo para todos un gesto de disgusto o una palabra de repulsa. Al ver aquello aumentó mi desconfianza e instintivamente busqué con los ojos la salida. Sin embargo, me llegó la vez y el hombrecillo hizo un ademán de asombro al verme
y hasta cerró la puerta del despacho para obrar con más libertad. Spaulding fue el que primero habló. «Aquí os presento», dijo, «al señor Jobs Wilson, que desea formar parte de la asociación y que me parece reúne todas las condiciones necesarias para ello», dijo el otro. «No recuerdo haber visto un color tan perfecto y tan admirable». Y reculando 2 o 3 pasos, como buscando la luz, me miró con detención, tan fijamente que llegó a molestarme. De pronto vino hacia mí, me estrechó fuertemente la mano y me dio la enhorabuena con gran entusiasmo. «Nada, nada, señor Wilson. Podéis consideraros ya en posesión de la plaza. Sin embargo, y como última seguridad, me vais a permitir que...» No terminó, y cogiéndome un puñado de cabellos, tiró tan fuertemente que lancé un grito. «Bien», exclamó satisfecho, «veo que tenéis los ojos llenos de lágrimas, y esto me prueba que no soy víctima de un engaño. Ya comprenderéis que no tengo más remedio que hacer esto, en vista de que hemos sido engañados 3 veces, una por peluca y 2 por tintes. Por fortuna veo que en este caso se trata de unos cabellos naturales y de una persona honrada». Luego abrió una de las ventanas que daban a la calle y gritó que ya estaba concedida la plaza. Hasta nosotros subió el clamoreo de la muchedumbre, que luego se hizo rumor, después murmullo y por último silencio. Quedamos frente a frente y yo bajé la vista azorado, no hallando palabras. «Yo me llamo Duncan Ross», me dijo el hombrecillo, sentándose de nuevo en el comptoir, «y soy uno de los testamentarios de nuestro bienhechor. Ahora voy a haceros algunas preguntas necesarias». Yo me incliné ceremoniosamente. «Vamos a ver, señor Wilson, ¿estáis casado?» «No, soy solo en el mundo». Los labios del señor Ross dejaron de sonreír y un gesto de disgusto pasó por su cara. «Caramba, eso es grave. Uno de los fines de nuestra sociedad es el de perpetuar la especie de los hombres de pelo rojo. Es un inconveniente que seáis soltero». Entonces fui yo quien se puso serio, señor Holmes. «Sin embargo», dijo el otro, «por esta vez haremos una excepción, teniendo en cuenta lo raro y especialísimo de vuestra cabellera». Volvió la tranquilidad a mi espíritu. «¿Cuándo podéis entrar en funciones?» «Cuando deseáis, pero...» «¿Pero qué?» «Nada, que mi profesión no me deja mucho tiempo libre». «No os preocupéis de eso», dijo Spaulding. «Yo os sustituiré con sumo gusto y procuraré en lo posible que no se advierta vuestra falta». «¿Y a qué horas tendría que venir?» «Oh, muy pocas. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Debo observar, señor Holmes, que en las casas de préstamos, cuando hay más trabajo es por la tarde, sobre todo a última hora, a excepción de los jueves y viernes, días que preceden al de cobro, que es todo el día. Sabiendo esto, comprenderán cuánta fue mi alegría al ver que no había de robar a mi tienda más que unas cuantas horas por la mañana, y en cambio ganaría... ¿Cuánto ganaría?, interrogué a Ross. 4 libras semanales. ¿Y en qué consistirá mi trabajo? Bah, eso es lo de menos. ¿Cómo lo de menos? Sí, lo principal, la condición indispensable, es que paséis unas cuantas horas en esta oficina, sin salir para nada en absoluto. En el caso de contravenir estas disposiciones, perderíais para siempre el destino. Perfectamente. ¿Qué? ¿Aceptáis? Acepto. Tened en cuenta, insistió Duncan Ross, en que no admitiremos excusa alguna, ni enfermedad,
ni asuntos personales, etc. Es necesario pasar aquí 4 horas diarias. Conforme. ¿Y en qué ha de consistir mi trabajo? Por ahora es en copiar la Enciclopedia Británica. Aquí tenéis el tomo primero. ¿Vendréis mañana mismo? Sí, señor. Bueno, pues, hasta mañana, señor Wilson. He tenido mucho gusto en conoceros y os vuelvo a felicitar muy sinceramente. Salimos de allí y bastantes horas después de estar en mi casa todavía no sabía lo que me pasaba. Confieso que el extraño destino excitó en mí dudas y sospechas de si aquello sería alguna combinación misteriosa para separarme de mi casa o para fastidiar a alguien. Tanto reflexioné que al acostarme estaba dispuesto a no volver más a la oficina de Fleet Street. Sin embargo, cuando me desperté a la mañana siguiente, había cambiado de opinión. Después de todo, ¿por qué no ir 1 o 2 veces y ver de lo que se trataba? Cuando entré en la oficina no hallé nada de particular. El señor Duncan Ross me estaba esperando y entregándome el primer tomo de la enciclopedia, me dijo que comenzara a copiar la letra A. Me puse al trabajo y de vez en cuando mi jefe venía a ver cómo iba y me felicitaba por el carácter de letra y la limpieza de mi escritura. A las 12 se despidió hasta el día siguiente y yo seguí trabajando hasta las 2. Esto se repitió los demás días y el sábado el jefe me entregó las 4 libras prometidas, haciendo igual en las semanas siguientes. Poco a poco la vigilancia del señor Ross fue siendo menos activa, hasta que cesó en absoluto. Hubo semana en que no le vi más que el sábado. No obstante, yo permanecía en mi puesto, sin moverme, temiendo que una imprudencia cualquiera me hiciese perder aquella ganga. Al cabo de 8 semanas, cuando me disponía a empezar la letra B, me sucedió una cosa estupenda. Figuraos, señor Holmes, cuál sería mi estupefacción al ver esta mañana cerrada la puerta de la oficina y clavado este cartel en la madera. Wilson sacó del bolsillo un cartón del tamaño de un pliego de papel de cartas y nos lo mostró. Holmes y yo leímos lo siguiente: ha sido disuelta la Asociación de las Cabezas Rojas, 9 de octubre de 1890. Sherlock y yo miramos instintiva y simultáneamente al prestamista, y al ver su rostro compungido y al pensar en la parte cómica del asunto, soltamos la carcajada. «No creo que tenga nada de risible mi situación», exclamó encolerizado Wilson. «¿Y si es eso todo lo que se os ocurre? Maldita la falta que hacía enteraros del asunto». Y al decir esto, se puso en pie y cogiendo el sombrero se dispuso a salir del cuarto. Holmes se abalanzó a él y sujetándole por los hombros le obligó a sentarse nuevamente. «Vamos, señor Wilson, no seáis tan quisquilloso. Ha sido una risa involuntaria, pero ahora ya estamos serios. Vamos a ver, ¿qué hicisteis al hallar ese cartelito?» Permanecí indeciso durante unos minutos. Luego llamé en las casas vecinas. Pregunté a los porteros, a los guardias. Nadie me supo dar razón. Finalmente alguien me aconsejó que hablara con el dueño de la casa. Me enteré de sus señas y fui a verle. Al hablarle de la famosa asociación, se me quedó mirando con la boca abierta. ¿Pero qué asociación es esa? Yo no he oído hablar jamás de ella. Y tampoco conocéis al señor Duncan Ross. Yo no. Entonces, ¿a quién habéis alquilado el número 4 de Fleet Street? Ah, preguntáis por un hombrecillo que tiene el pelo rojo como vos. Precisamente. Ya, pues ese señor es un abogado que se llama William Morris. Me alquiló el cuarto provisionalmente hasta que le concluyeran el arreglo de un hotel.
Ayer se marchó y no ha dejado las señas. Sí, aquí las tenéis. King Edward Street, número 17, cerca de San Pablo. Salí en dirección de este sitio, pero ni en el número 17 ni en todo el barrio conocían ningún señor William Morris ni ningún Duncan Ross, ni siquiera un hombre que tuviese el pelo rojo. Volví desesperado a casa, y al contarle a Spaulding lo que ocurría, me aconsejó que me estuviese quieto y aguardase pacientemente a que escribieran o me dieran alguna noticia. Ya comprenderéis, señor Holmes, que este consejo no era bastante para mí, y recordando las historias que circulan respecto de vuestro talento y sagacidad, me decidí a venir en busca vuestra y suplicaros que os intereséis por mí. Habéis hecho bien, contestó Holmes. Vuestro caso es uno de los más extraños que se me han presentado, y me consideraré muy dichoso resolviéndolo. Mucho me temo que se trate de algo grave. Gravísimo, señor Holmes. Gravísimo. Como que pierdo 4 libras semanales. Sin embargo, interrumpió Holmes, me parece que no seréis el único en quejaros de esa asociación. Hasta, si me apuráis mucho, habéis ganado. ¿Qué he ganado? Naturalmente, 32 libras y un poco de erudición respecto de todas las palabras que comienzan con A. Tenéis razón, pero yo vislumbro detrás de esa esplendidez algo feo. Eso es lo que nos falta saber. Por de pronto vais a responderme a unas cuantas preguntas. El anuncio, ¿lo visteis vos o fue vuestro dependiente el que os lo hizo notar? Fue mi dependiente quien me lo mostró. Yo no leo casi nunca los periódicos. ¿Cuánto tiempo llevaba a vuestro servicio? 1 mes aproximadamente. ¿Y quién os lo recomendó? Nadie. Se presentó a consecuencia de un anuncio que yo puse en el Times. ¿No se presentó nadie más que él? Vinieron por lo menos 1 docena. ¿Y por qué le concedisteis la preferencia? Porque era el más modesto en sus pretensiones. De suerte que se quedó por la mitad de sueldo que los demás. Sí. ¿Podéis describirme el aspecto físico de ese hombre? Es un hombre bajo, pero forzudo, muy ágil de movimientos y sin pelo de barba, a pesar de que raya en los 30 años. En la frente tiene una cicatriz, causada sin duda por la quemadura de un ácido. Holmes se levantó muy agitado. El mismo, murmuró Holmes. Decidme, Wilson, ¿os habéis fijado si tiene agujereadas las orejas? Sí, según me contó, se las agujereó una gitana cuando niño. Continuó Holmes con el ceño fruncido y frotándose las manos. Luego, dejándose caer en el sillón, prosiguió. ¿Y está todavía en vuestra casa? Sí, allí le he dejado. ¿Es el que os sustituye durante vuestras ausencias? Sí, y no tengo que reprocharle en lo más mínimo. Es un hombre muy honrado. Está bien, señor Wilson. ¿A cuántos estamos hoy? ¿A 10? No, de la semana. Sábado. ¿Sábado? Pues el lunes habré aclarado el asunto. Y levantándose, indicó que la entrevista había concluido. Bueno, ¿y cuál es vuestro plan? Le dije a Holmes tan pronto como nos quedamos solos. Lo primero de todo, fumar. Necesito, lo menos, 3 pipas para resolver este problema. Pero... Nada, querido, ni una palabra más. Acurrucóse en la silla, levantándose las rodillas hasta la barba, y de tal suerte, con su nariz ganchuda, sus ojos brillantes y de fijo mirar, semejaba una colosal ave de rapiña acechando su presa. De sus dientes pendía la pipa, y una azul humareda invadía poco a poco la estancia. Ya empezaba yo a dormitar también cuando mi amigo dio un salto, y tirando la pipa, vino hacia mí
me puso las manos en los hombros y exclamó: «Esta tarde toca Sarasate en St. James Hall. ¿Queréis venir conmigo? Vamos allá». «Muy bien. Tomad vuestro sombrero. Pasaremos por la City y almorzaremos en cualquier parte». «¿Y qué idea os ha dado de ir al concierto?» «Ya la tenía desde ayer. Es un programa excelente, casi todo de música alemana, con exclusión de la italiana y de la francesa. Magnífico». Algunos minutos más tarde, el metro nos llevó hasta Aldersgate, y de allí fuimos a pie a Saxe-Coburg Square, lugar donde vivía el amigo Wilson. Es este un barrio infecto y miserable, de casas de ladrillo, con una especie de jardinucho de árboles centecos y flores secadas por el ambiente corrompido y sucio del carbón. Pronto dimos con la tienda de nuestro hombre. Unas letras blancas sobre fondo obscuro decían «Shops Wilson», y sobre ellas se balanceaban 3 bolas doradas. Sherlock Holmes se detuvo, frunció las cejas y durante unos minutos examinó con atención la casa y sus cercanías. Luego golpeó el suelo con el bastón. Llegó hasta la puerta y llamó con los nudillos. Un hombre de baja estatura, enteramente afeitado, apareció en el umbral y nos invitó cortésmente a que entráramos. «No, gracias», contestó Holmes. «Únicamente deseaba saber cuál es el camino más corto para ir al Strand». «La tercera calle a la derecha y después la cuarta a la izquierda», dijo secamente el empleado, cerrando de golpe la puerta. «Es el mismo», dijo Holmes. Tan pronto dejamos bastante atrás la tienda de Wilson. «No conozco en Londres otro granuja que se pueda igualar en talento y en audacia. De suerte que esta petición de señas solamente ha sido un pretexto para verle», dije yo. «¿A él? No». «¿A quién entonces?» «A las rodilleras de su pantalón». «¿Y qué visteis?» «Lo que me figuraba». «¿Y por qué habéis golpeado en el suelo?» «Querido doctor, estamos en el período de observación, no en el de explicación. Veamos dónde estamos». La calle en que estábamos era, respecto de la anterior, lo que el revés de una tela al derecho. Allí, silencio, tristeza y tranquilidad. Aquí, ruido, trajín, ir y venir de carros, de camiones, aceras llenas de gentes, tiendas abarrotadas de toda suerte de géneros. «Mirad, Watson», dijo Holmes, deteniéndose en la esquina. «¿Veis esas tiendas donde está desde el humilde puesto de periódicos hasta la altiva casa de banca? Pues ahí». «¿Eh?» Holmes encogióse de hombros. «Vaya, doctor, vamos a comer algo, porque nos lo hemos ganado. Luego tomaremos café y enseguida iremos al concierto, donde nos espera la suave, la divina armonía, el delicioso vagabundear por el país en sueño, donde no hay individuos que tengan el pelo rojo y que no nos aburran con sus tonterías». Creo haber hablado o escrito en otra ocasión respecto del virtuosismo de Sherlock Holmes. Mi compañero era no solamente un amante de la música, un fanático, mejor dicho, sino que era un prodigioso ejecutante y hasta inspiradísimo compositor. Si alguna vez hubiese dudado de estas disposiciones suyas, habríame bastado verle aquella tarde en St. James Hall, absorto, enteramente abstraído, con la mirada vaga y una tenue, una mística sonrisa en sus labios delgados y finos. Sin embargo, habituado a su modo de ser, y sabiendo que en los momentos de mayor inacción a primera vista analizaba hechos, pesaba conjeturas, de tal manera que la reflexión se disfrazaba de instinto y hacía suponer acción repentina lo que era meditado obrar, conociendo todo esto, repito, compadecí al dependiente de Wilson. La red se le iba ciñendo, cruel e irrompible, al cuerpo. Al salir del concierto, Holmes me tendió la mano exclamando: «Adiós, Watson.
tengo mucho que hacer y me falta tiempo. ¿Nos podremos ver esta noche? ¿Por qué no? ¿Estaréis libre? Enteramente. Bueno, pues a las 10 os espero en casa. No dejéis de traer un revólver, porque quizás os haga falta. ¿Tan peligrosa ha de ser la expedición? No poco. Ese hombre es de mucho cuidado. Adiós. No faltaréis, ¿eh? Y Holmes me estrechó fuertemente la mano, sonrió con su eterna sonrisa enigmática y desapareció entre la muchedumbre que salía del teatro tarareando la última pieza del concierto. Segundo. A las 10 menos cuarto llegué a Baker Street. A la puerta aguardaban 2 carruajes. Al subir la escalera oí las voces de varias personas. Cuando entré en el cuarto de Holmes, encontré a mi amigo conversando animadamente con 2 individuos. Era uno de ellos Peter Jones, el conocido agente de policía, y el otro, alto y delgado, de semblante parvulario y extraña indumentaria, me era enteramente desconocido. ¡Ea! ¡Ya estamos todos!, dijo Holmes tan pronto me vio y cogiendo de la percha el morral de caza. Me parece, amigo Watson, que vos y el señor Jones, de Scotland Yard, os conocéis de antiguo, ¿verdad? Jones y yo nos inclinamos sonriendo. Bueno, en tal caso tengo el gusto de presentaros al señor Merryweather, que nos acompañará en nuestra expedición. Ya veis, querido doctor, repuso Jones sonriendo, que vamos de caza. El señor Merryweather es un excelente perro. Respecto a mí, no me suelo quedar atrás. Sin embargo, murmuró lúgubremente el señor Merryweather, creo que vamos a dar un paso en falso. Yo creo que todo lo contrario, replicó el policía poniéndose serio. El señor Holmes, a pesar de su monomanía deductiva y su pasión por lo extraordinario, es un hombre de gran talento y que se engaña muy pocas veces. No digo que no, dijo el otro encogiéndose de hombros, pero me habéis hecho faltar por la primera vez desde hace 27 años a mi partida de whist. No tendréis por qué arrepentiros, intervino Holmes, puesto que en la partida de esta noche os ganaréis, señor Merryweather, 30.000 libras. Y vos, amigo Jones, un individuo a quien teníais muchos deseos de poner la mano encima. Ya lo creo, como que se trata nada menos que del celebérrimo John Clay, ladrón, asesino, falsificador y no sé cuántas honorables profesiones más. A pesar de su juventud, señor Merryweather es un hombre muy peligroso. Es nieto de un duque auténtico y se educó en las universidades de Eton y de Oxford. Es audaz como pocos y listo como nadie. Desde hace mucho tiempo le estamos persiguiendo sin conseguir atraparle nunca. Veremos a ver si ahora tenemos más suerte. Pues me parece que esta noche tendréis el gusto de estrecharle la mano, exclamó Holmes seriamente. El señor Merryweather observó el reloj y dijo secamente: Las 10. Sí, ya es hora. Vos, Jones, y el señor Merryweather subiréis en el primer coche. Watson y yo os seguiremos en el otro. Durante el camino Holmes no pronunció una sola palabra, limitándose a tararear entre dientes algunas de las piezas oídas aquella tarde. Cruzamos un interminable laberinto de calles obscuras y estrechas, y al desembocar en Fassingdon Street, Holmes rompió el silencio. Ya hemos llegado casi. ¿Y quién es ese Merryweather?, interrogué. El director de una casa de banca. En cuanto a Jones, ya lo conocéis. Algo bruto, pero con la bravura de un bulldog y la terquedad de un cangrejo cuando sujeta a alguien. Además, pero ya hemos llegado. Los 2 coches se habían parado en la misma calle donde estuvimos por la tarde. Los despedimos y el señor Merryweather nos guió por un pasillo obscurísimo hasta una puerta de servicio que, al abrirse, dejó ver otro corredor y una puerta de hierro. La abrió
y bajamos por una escalera de caracol hasta tropezar con una verja maciza y tupida. Allí se paró el señor Merryweather para encender una linterna, a la luz de la cual nos internamos por un sombrío y húmedo corredor. Al final franqueamos una puerta y nos encontramos en una gran cueva llena de cajas de caudales. En cuanto entramos, Holmes suplicó al señor Merryweather que se sentara en una caja y, auxiliado con la linterna y la lupa, empezó a examinar con atención los intersticios de las piedras. Pasados unos momentos, se levantó bruscamente y dijo: «Tenemos 1 hora por delante, puesto que no se atreverán a hacer nada hasta que esté dormido ese estúpido prestamista. Supongo, doctor, que habréis adivinado ya para qué hemos venido a esta cueva. Estamos en los sótanos de una de las principales casas de banca de Londres, y de la cual es presidente del Consejo de Administración el señor Merryweather, aquí presente. Ahora nos falta saber por qué han elegido precisamente esta cueva y no otra de la misma casa». Sin duda alguna, intervino el señor Merryweather, porque este es el depósito del oro francés. Aquí habrá unos 30.000 napoleones, producto de un empréstito verificado con el Banco de Francia. Hemos recibido algunos anónimos participándonos que se intentaba dar un golpe y, la verdad, estamos algo intranquilos. «Es para estarlo», dijo Holmes. «Ahora vamos a prepararnos. Dentro de poco comenzarán las hostilidades, y es necesario que no nos cojan desprevenidos. Tened la bondad de cerrar esa linterna». «Y nos vamos a quedar a obscuras», gimió Merryweather. «No hay otro remedio. El menor rayo de luz podría comprometerlo todo. Además, debemos tomar posiciones porque, no obstante tener sobre ellos la ventaja de la sorpresa, se trata de unos individuos capaces de todo. Yo voy a colocarme detrás de esta caja. Vos, doctor, ahí. Aquí a mi lado el señor Merryweather. Watson, tened preparado el revólver. Y si os atacan, disparad sin escrúpulo alguno». Obedecimos las órdenes de Holmes y un instante después reinaba en la cueva profunda obscuridad. Una obscuridad no muy angustiosa, porque el olor de metal recalentado nos hacía comprender que la linterna estaba dispuesta a darnos luz cuando quisiéramos. «¿Habéis hecho lo que os encargué, Jones?», susurró Holmes. «Sí, perded cuidado. He puesto 3 agentes en la puerta de la tienda, y no se escapará ni una rata». Reinó un silencio completo. Los minutos se me hacían siglos. Las sienes me latían fuertemente. Una singular comezón me estremecía todo el cuerpo. Abría mucho los ojos, queriendo disipar las tinieblas. Al cabo de unos minutos logré distinguir la respiración ruidosa de Jones, del débil alentar de Merryweather y del suave y tranquilo de Holmes. De improviso apareció un rayo de luz en el suelo entre la unión de 2 piedras, para desaparecer enseguida. Un instante después, sin ruido, sin violencia alguna, el rayo se hizo más ancho y apareció una mano fina y blanca, casi mano de mujer, que se agitó un momento y desapareció, quedando solamente la cinta luminosa. Enseguida, una de las losas se levantó con leve ruido. Apareció un boquete y surgió la luz de una linterna. Luego apareció la cara de un joven pálido. Después unas manos que se afianzaron para ayudar la salida del cuerpo. Los hombros, los brazos, el busto, una pierna, la otra, ya enteramente fuera, se inclinó sobre el agujero y hundió el brazo en él murmurando: «Vamos, arriba, todo marcha bien». En el agujero apareció una cabeza de cabellos rojos. En aquel instante, un grito de angustia se estrelló contra las cajas. «¡Dios! ¡Estamos perdidos! ¡Ayudadme, Archibald, ayudadme!». Sherlock Holmes había salido del escondite y sujetado al intruso por el cuello. La cabeza roja había desaparecido rápidamente. Un momento brilló el cañón de un revólver, pero un puñetazo de Holmes le hizo rodar por el suelo. «Es inútil, querido John Clay»,
dijo melosamente mi compañero. Os ha llegado la hora. Ya lo veo, exclamó el bandido con la mayor sangre fría. Menos mal que se ha salvado el otro. Tampoco. Será detenido en la puerta. Sí, pues, os felicito. Veo que habéis sabido disponerlo todo con entera perfección. Yo también os felicito, replicó Holmes. La invención de las cabezas rojas demuestra verdadero ingenio. El bandido inclinóse ceremoniosamente. Vaya, basta de tonterías, exclamó brutalmente Jones. Vengan las manos para ponerles estas pulseras. A ver cómo me tratáis, exclamó sonriendo Clay, mientras las esposas se cerraban sobre sus puños. Ya sabéis que tengo sangre real en las venas. No os olvidéis de darme tratamiento. En ese caso, repuso irónicamente Jones, ¿desea vuestra Alteza que tomemos un coche para llevarle a la cárcel? Mejor será, dijo Clay alegremente, y después de saludarnos con una ceremoniosa y aristocrática inclinación de cabeza, echó a andar en dirección de la puerta, seguido del policía. Merryweather, Holmes y yo salimos detrás de ellos, comentando lo bien que había concluido la sorpresa. Tercero, al siguiente día, sentados Holmes y yo ante unos vasos de whisky and soda, hablábamos acerca de lo ocurrido, y Sherlock, con su verbo fácil y coherente, me explicó cómo pudo descubrir los proyectos de Clay. Ya habéis visto, amigo Watson, que el objeto de ese famoso anuncio de la Asociación de los Cabezas Rojas y la extraordinaria copia de la enciclopedia no tenían otro objeto que alejar de su casa al prestamista, poniéndole el incitante cebo de las 4 libras semanales. Desde el primer instante comprendí que esta colocación era un pretexto para hacerle salir a Wilson de su casa, y que el dependiente tenía interés en quedarse en ella, pues se conformaba con ganar la mitad del sueldo ordinario. Pero, ¿cómo pudisteis adivinar lo que se proponían? Primero pensé en una intriga amorosa, pero hube de desechar esta idea en cuanto supe que no había mujer alguna en la casa. Pensé entonces en un robo, pero la insignificancia del capital del señor Wilson no justificaba los gastos muy crecidos y los peligros que arriesgaban el falso testamentario de Hopkins y el dependiente Spaulding. Cavilando, me fijé en la desmedida afición de este último a la fotografía y en las muchas horas que pasaba encerrado en la cueva. Enseguida comprendí que se trataba de un hombre bastante listo y que aquellas encerronas no podían tener otro objeto que agujerear la pared para comunicarse con el sótano de alguna casa vecina. Recordaréis que os propuse pasar por delante de la tienda del prestamista. Allí recordaréis que golpeé el suelo con el bastón para calcular hacia qué lado correspondían los sótanos. Después llamé a la puerta y al salir el dependiente miré a sus pantalones antes que a su cara. Si hubierais hecho como yo, habríais visto que el pantalón manchado y rosado en las rodillas revelaban un trabajo insistente y misterioso. Para saber qué clase de trabajo era este, di la vuelta a la calle y vi que una importante casa de banca de la City se hallaba unida a la casa de Wilson. Ya no necesité más datos. Avisé a Jones de Scotland Yard y al presidente del Consejo de Administración, señor Merryweather, y los tres, en compañía del doctor Watson, sorprendimos a los ladrones en el crítico momento en que se disponían a cobrarse de todos sus trabajos y dispendios. Bueno, pero ¿cómo sabíais que anoche mismo iban a dar el golpe? Muy sencillo. El cierre de la oficina y la disolución de la sociedad demostraban con toda certeza que ya no era necesaria la ausencia de Wilson y que ya estaba hecho el túnel. Si además agregamos la conveniencia de obrar lo más pronto posible y el ser sábado ayer,
lo cual les daba 2 días para escapar, veréis que mi suposición era bastante lógica. En efecto, exclamé, es asombroso. No se os pasó inadvertido el menor detalle. Holmes bostezó. Esto es que me he robado algunas horas de aburrimiento. Mi vida solo es un eterno esfuerzo contra la monotonía. Soy un hombre eternamente aburrido. Fin de la Asociación de los Hombres de Cabello Rojo,